Hola, buenas noches. Yo soy el licenciado Francisco Madrid. El día de hoy vamos a tratar lo que es los alimentos, o este tema, perdón, el tema de los alimentos en el Código Civil del Distrito Federal. En un segundo video vamos a ver los alimentos en el procedimiento, o sea, cómo reclamarlos. Ahorita solo vamos a ver derecho sustantivo, es decir, la parte del derecho civil en relación a los alimentos de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal. Y bien, vamos a comenzar. Los alimentos son el derecho que tiene toda persona en estado de necesidad para que se le proporcione alimentación, vestido, vivienda, educación, salud, una familia, entre otros. Estos derechos regularmente se entienden en los casos de los problemas familiares, regularmente se entienden en favor de los menores o cuando los hijos están estudiando. Pero también los alimentos incluyen a las concubinas o a las esposas, estén legalmente casadas o no estén casadas. Por eso hablo de concubinas que no tienen un acta de matrimonio, porque a veces la gente se confunde, piensa que esposa es todo y bueno, hay que establecer la diferencia. Esposa es todo, pero cónyuge, vaya, la mujer que tiene su acta de matrimonio también tiene ese derecho. Aquí el tema y, y la característica esencial es que la persona esté en estado de necesidad, o sea, que necesite ser alimentado. En ese sentido, lo que tenemos que tomar en consideración es que también los padres pueden pedir alimentos a sus hijos. O sea, que los padres también en una edad anciana pueden reclamarle a los hijos que les den alimentos. De hecho, los hijos están obligados a darles a los padres. Entonces, por eso los padres, cuando están solos o que están ya viejos, los hijos tienen la obligación de proporcionarles alimentos. Bien, también el caso existe donde ninguno de los dos padres pueda proporcionarle alimentos a sus hijos o se encuentren en la posibilidad de hacerlo por cuestión económica, porque estén en la cárcel, porque vaya, simplemente les sea imposible. Entonces los abuelos pueden darle alimentos a los nietos. Hay una serie de condiciones y de aplicaciones específicas, pero vamos a empezar. Vamos a empezar, les digo más o menos un avance general. Estos videos, lo que debemos entender es que no son videos que buscan tener una calidad técnica alta, porque no son videos para abogados. Son videos para que la gente comprenda más o menos la esencia de lo que queremos decir, del derecho que pueden tener. Por favor, abogados, les ofrezco una disculpa si en algún momento digo una imprecisión, omito algo, pero por favor no desorienten más a la gente, porque la gente luego pregunta cosas que son de cuestiones demasiado específicas y esas sí se pueden contestar así. Entonces, si cometo una omisión o si cometo, les ofrezco una disculpa a la gente, a los abogados que estén viendo estos videos. Pero la idea de los videos es, usted abogado ya lo sabe,
Entonces, la gente que no lo sabe, para eso es. Pero no tenemos la intención de confundir a la gente. Por eso vamos a ir tocando artículo por artículo. Vamos a ver que los alimentos en el Código Civil para el Distrito Federal tienen ciertas regulaciones en específico. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un cónyuge, una persona que está casada? Por eso aclaro, casada, si hay una prohibición en el caso de que estén por bienes separados o en el caso de que los cónyuges estén por bienes mancomunados. En cualquiera de los dos casos es muy difícil que el otro cónyuge venda los bienes, ya sea los bienes comunes, los bienes que están en sociedad conyugal, o los bienes que no son de él, porque es muy difícil, no se puede hacer, pero sí hay un caso de excepción. Por eso quise iniciar con este tema. Hay un caso de excepción precisamente cuando se puede obtener esa venta de los bienes por autorización judicial en el caso específico de que se necesiten alimentos para los hijos o para el cónyuge que necesita. En los casos de cónyuge abandonado, es decir, no importa si una persona cree que puede vender la casa de la familia y se va con el dinero. No importa si una persona cree que la puede vender y quedarse con el dinero justificando que es para sus hijos. No, señores. Primero, lo que tiene que hacer es tener una autorización judicial, o sea, llevar a un juicio a este asunto manifestándole a un juez en específico cuál es el bien, cómo se puede ver, bueno, obviamente solicitándole se saque a la venta para que el juez autorice esta situación, para que se pueda rentar, para que se pueda disponer en general, se pueda hipotecar, el juez puede dar la autorización, aunque el otro cónyuge no la dé. Pero es el caso, uno de abandono, o de cónyuge abandonado, o en el caso donde no se cumplan con las obligaciones alimentarias. Bien. Vamos a ver, ¿qué pasa con los matrimonios que son nulos? Vamos a suponer que una persona ya se casó hace 8 años y luego viene y se casa en Chiapas y luego viene que se casa con una persona del Distrito Federal y entonces se anula el matrimonio de la persona del Distrito Federal. ¿Qué pasa con los hijos que tienen? El hecho de la nulidad del matrimonio, eso no hace que los hijos pierdan el derecho a ser alimentados, ¿no? Y además se tienen que garantizar los alimentos. Bien, los tres casos que les acabo de poner para ir avanzando son en el artículo 206 bis, es donde van a ver la autorización judicial en el caso de los bienes mancomunados. En el caso de la separación de bienes viene en el artículo 212 del Código Civil del Distrito Federal, y en relación a la nulidad del matrimonio que prevalece el derecho de los hijos de percibir los alimentos es el artículo 259. Bien. ¿Qué pasa en el caso del divorcio? En el caso del divorcio tenemos algo muy interesante. A pesar de que hoy existe una modalidad que se llama divorcio incausado, es decir, ya no hay causa para el divorcio, sí es importante que si existen hijos dentro de la solicitud del divorcio, se haga la propuesta del convenio donde se prevea la cantidad que se va a pagar de alimentos a los hijos. Esto lo establece el artículo 267 en la fracción tercera del Código Civil del Distrito Federal. Lo está obligando la ley. ¿Ok? A que, precisamente, aunque ya ese es otro tema que vamos a dar, el divorcio. ¿Sí? Bueno, tenemos un tema en YouTube, ya un video, perdón, es cierto, se me olvidaba que tenemos un video que habla precisamente
del divorcio incausado, donde nosotros explicamos en ese video, explicamos nosotros en el video que no hay necesidad de que, como antes decía la gente, yo no te doy el divorcio, no, es que mira, ya... no, aquí no hay de que no me das el divorcio. Hay un video de hace un año exactamente, que, bueno, aproximadamente, que se llama Divorcio Incausado. Este video precisamente se publicó el 2 de septiembre del 2014. Entonces, ustedes pueden buscar el video en nuestro canal de YouTube respecto al divorcio incausado. Bien, retomando, pero ¿qué parte del divorcio es la que nos interesa? Pues que en el divorcio incausado se tiene que promover y se tiene que incluir dentro de la demanda, o bueno, dentro de la solicitud de divorcio, perdónenme la expresión, prever las fracciones que establece el artículo 267 del Código Civil del Distrito Federal, en específico en materia de alimentos, la fracción tercera, que dice: el modo de atender las necesidades de los hijos y el caso el cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Entonces, bueno, pues no está tan fácil ya decir me divorcio, porque sí tienen que garantizar que se pagan los alimentos. Bien. Existen cosas que, una vez que se presenta la demanda de divorcio, el mismo Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 282, inciso A, fracción segunda, dice claramente que el juez podrá dictar medidas provisionales, entre ellas, precisamente, o a solicitud de parte, pero las que son medidas de oficio, es señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que correspondan. Así es que hay que pedirle al abogado que pida esto y que se asegure. O si no, el juez lo hace de oficio, cuando haya menores de edad que necesiten alimentos. Bien, también está regulado precisamente que en la sentencia que se dicte en un asunto de divorcio, el juez tiene la obligación, de acuerdo al artículo 283, fracción cuarta, precisamente de verificar que que se fije la pensión alimenticia. Pues no puede dejar, cuando hay hijos menores de edad o un cónyuge que lo necesita, el juez no puede dejar de resolver sobre la pensión alimenticia. Bien, en el caso reiterando, en el caso del divorcio, sí el juez se tiene que pronunciar en la sentencia. Hemos estado encontrando resoluciones de algunos jueces en el Estado de México que prefieren no pronunciarse en relación a los alimentos. Y esto es una grave violación a los derechos de los menores, porque si bien es cierto, lo tienen la acción procesal correspondiente y se dictó un acuerdo inicial donde se admite la demanda, o en el caso después de la primera audiencia del divorcio se determinan los alimentos provisionales, sí es importante que el juez en la sentencia de divorcio pueda especificar la cantidad de alimentos en forma definitiva, porque ya no, por una cuestión de celeridad procesal se afectan los derechos de los menores. Entonces, bueno, eso es una opinión personal. Bien, también hablando del concubinato, cuando el concubinato concluye, pues puede reclamar puede reclamar, perdón, el concubino o la concubina, puede reclamar
si es que no tiene suficientes ingresos, puede reclamar los alimentos. Bien, en el caso del divorcio, la obligación de dar alimentos, bueno, esa la determina el juez. Regularmente se tiene que demostrar que se necesitan por parte del cónyuge o de la cónyuge. No es como los hijos menores de edad que de oficio ya están protegidos. Y bueno, vamos a señalar ciertas reglas ahorita del Código Civil del Distrito Federal que son muy claras, porque la gente luego se confunde en los juicios cuando va con el abogado o le pregunta y piensa que los alimentos son dejar en la calle al marido, o el marido piensa que los alimentos es darle 500 pesos a la semana a su esposa cuando tiene 4 hijos. Eso es una miseria. Hay que tener conciencia. Son tus hijos, dales dinero, como les darías si vivieran contigo. Y usted, señora, por favor no crea que se va a hacer millonaria con eso. Porque las gentes, bueno, no traiga a los problemas de alimentos sus problemas personales con su marido. Si su marido la engañó o si su esposa lo engañó, por favor no mezclen esto y no utilicen a los hijos. El derecho a los alimentos es sagrado para los niños. Por favor tengan conciencia de eso. Por eso les voy a leer esta situación. Dice, artículo 303 del Código Civil. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación de darles alimento recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. ¿Quiénes son? Los abuelos. Si no hay abuelos, los tíos y así sucesivamente. Bien. Artículo 304. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta por imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. Así es, señores. También los hijos pueden y deben, darle alimentos a sus padres cuando los padres ya están en estado de necesidad. Bien. En ese mismo orden tenemos el artículo 305 del Código Civil del Distrito Federal establece, a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, o en los que fueran solamente padre o madre, de madre o padre, perdón. Para los parientes a que se refieren las posiciones anteriores tienen la obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Muy bien. Artículo 306. Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados. Este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores hasta el cuarto grado. Para que la gente no diga que porque ya se hizo viejito no puede, porque ya no viven mis hijos. Tienen que ayudar, es una obligación. No nada más legal, social, ayudarle a la gente grande. Bien, también en los casos de adopciones también se adquieren las mismas obligaciones. Tanto el que adopta como el hijo adoptado tiene obligación de recibir, pero también de darle al que lo adoptó. Bien, vamos a ver después de estas reglas de quienes pueden reclamar los alimentos, hasta dónde y quién, hasta qué grado puede ser. Esto es muy importante. ¿Qué comprenden los alimentos? Porque los señores dicen, no, si yo nada más le doy para comer. No, señor. Los alimentos, de acuerdo al artículo 308, comprenden. Fracción primera, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y de parto. En el caso de que la persona esté embarazada, se divorcien cuando está pleno embarazo, y si es el padre, tiene que dar alimentos. Bien. Fracción segunda del artículo 308 del Código Civil para el Distrito Federal. Respecto de los menores, además de todo lo que ya dije, los gastos para su educación y para proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Todavía. Fracción tercera. En el caso de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción,
debe dárseles en dinero o para apoyárseles lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, y si nunca y si nunca puede ser su rehabilitación, pues toda la vida se les va a tener que estar apoyando. Fracción cuarta de este artículo. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además, todo lo necesario se les dará para su atención geriátrica y se procurará que los alimentos que se les proporcionen integrándolos a la familia. Es fundamental la integración a la familia. Bien, ya nada más para que vean esto. Bueno, esto no significa también, señor, que usted les va a dar nada a sus hijos. No, entonces significa que de aquí, esto es lo mínimo que usted les debe dar. Y señora, también se lo digo, no porque diga esto aquí, va a decir que la atención médica va a ser en el hospital más caro del mundo. Eso tampoco es así. Ni que va a ser la ropa más cara del mundo, ni que va a ser la comida más cara del mundo. Es de acuerdo a un principio de congruencia. ¿Por qué? Porque los alimentos, como lo vamos a ver más adelante en el artículo 311 del Código Civil, dice, los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos. ¿Sí? O sea, no está tan... no es... no debe ser así de abusivo todo. Ni para un lado ni para el otro. Bien, vamos a ver qué pasa cuando ya estén determinados en una sentencia. Pues este mismo artículo 311 nos dice que tendrán un equivalente al índice de precios al consumidor, que eso se tiene que actualizar y eso evidentemente es parte de un video que espero que lo vean, que es para actualización de multas y de garantías de acuerdo al artículo 62 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Se tiene que hacer una operación aritmética, es decir, si los alimentos fueron en 5,000, bueno, se tiene que actualizar y de acuerdo a la actualización que explico en ese video, entonces ya se van haciendo los incrementos anuales. ¿Vale? Bien. Ahora bien, vamos a continuar. Hay dos formas de cumplir con los alimentos. Uno, o lo integras a tu familia de nuevo, al que necesita los alimentos, o le asignas una pensión. Y en esto quiero hacer una observación, porque muchos abogados asesoran de una manera muy incorrecta a sus clientes. Les dicen que vayan y que se roben a los niños. Les dicen que vayan para que no paguen pensión alimenticia. Señores, no hagan eso. Al rato los niños les van a estorbar. Al rato van a tener más problemas legales y hasta penales. No se lleven a los niños, no sean tontos. De todos modos, al niño lo tienen que mantener. ¿Sí? Y si usted es hijo de mami, o si usted, señora, es hija de mami, donde usted cree que todo se lo soluciona a su mamá y por eso hacen lo que quieren, están equivocados. Porque tarde o temprano sus hijos van a crecer y tarde o temprano sus hijos los van a juzgar. Más allá de lo que los pueden juzgar las leyes. Por favor, no hagan esas cosas. ¿Sí? Entonces, bien, lo único que les recomiendo es, si se puede, la integración a la familia es porque se llegó a un acuerdo, porque a lo mejor no estaban de acuerdo y se separaron y después se pusieron de acuerdo, eso se puede y con eso se cumple con los alimentos. Pero el hecho de querer integrar a una persona a la familia a la fuerza, de la manera en la que por amenazas o por extorsiones, eso está muy mal. ¿Sí? Todo ser humano tiene el derecho de ser respetado en su integridad física y eso lo establece las distintas declaraciones de derechos humanos y tratados internacionales, así como también la Constitución de la República. Aquella persona que cree que piense que puede humillar o que puede manipular o golpear o agredir o amenazar a una persona para que permanezca con él, tarde o temprano esa persona se va a ir. Y eso tienen que entenderlo. Y eso de los alimentos, de quererlos incorporar a la mala, no se puede, porque tarde o temprano se va a ir. Entonces, por ahorrarse unos pesos, de todos modos es lo mismo. Se van y se quieren robar a los niños, eso es un error, con tal de ahorrarse la pensión.
es un error, no hagan eso, se pueden ir a la cárcel. Bien, bien, ahora, hay algo que de acuerdo a esta situación ya establece el artículo 309 en su segundo párrafo en relación con el artículo 323 séptimos del mismo Código Civil del Distrito Federal, donde habla que ya se creó un registro de deudores alimentarios. Este registro establece los deudores alimentarios morosos, establece también pues, los reincidentes, con el objeto de fortalecer una posible identificación de estas personas. Y además, también para pues, una posible acción penal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Bien. Hay algo que quiero aclarar. El artículo 311 bis dice lo siguiente: los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Así es que olvídense. El señor dice, ya nos divorciamos, ya no te doy alimentos. No, ella se dedicó al hogar, se establece la presunción de que los necesita. Y ahora, si no los necesita, tendrán que probarse eso. Y eso es difícil de probar. Bien. Vamos a un punto que es muy complicado, que es cuando no se pueden comprobar los ingresos de la persona que tiene la obligación de dar los alimentos. Bien, de acuerdo al artículo 311 ter del Código Civil del Distrito Federal, el juez de lo familiar tendrá que resolver con base en la información que le proporcione el que esté demandando los alimentos y también en base a la capacidad económica que tenga esta persona y que de alguna manera se pueda demostrar en los últimos 2 años. Así es, punto y se acabó. O sea, señora, si usted ve que tiene un puesto en la Merced de ambulante, bueno, pues hay que acreditarlo. Se tiene que hacer una serie de cosas para poder acreditar que tiene más ingresos su esposo. Pero no nada más porque lo digan, el juez les va a hacer caso. Hay que acreditar las cosas. Bien. Vamos a tomar un tema que dice del artículo 311 cuater el Código Civil del Distrito Federal. Dice, los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación respecto de otra calidad de acreedores. Así es que, señor, si a usted le dice a su esposa que no le va a depositar lo de la pensión porque tiene que pagar su coche, primero tiene que pagar la pensión alimenticia porque tiene preferencia sobre otros acreedores. Bien. Vamos a suponer ahora, en el caso de las personas, que hablamos de la capacidad económica del que debe dar alimentos, vamos a suponer que en este caso hay que darle alimentos, son 5 hijos y le tienen que dar alimentos al papá. Bueno, el juez, de acuerdo al artículo 312 del Código Civil del Distrito Federal, establece que se puede repartir el importe entre ellos de acuerdo a sus posibilidades. Vamos a tocar un siguiente punto. El artículo 314 dice, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubiesen dedicado. O sea, ya una vez que estudiaron para abogados, no le vas a poner un despacho a tu hijo. No, ya le diste, le pagaste escuela, ya él que camine la vida. Entonces, bien, los alimentos se pueden asegurar, se pueden solicitar, pero debe estar fundado este este aseguramiento, no nada más porque yo solicito que se asegure. Bien, vamos a poner unos casos en donde cuáles son en qué momento cesa o se suspende la obligación de los alimentos.
Hay que aclararlo, porque ya por cualquier cosa ya no quieren dar alimentos los señores. Es que no me da el niño, es que no me presta el niño, es que no... Señores, el derecho de convivencia es del menor, no de usted. Usted está equivocado. Señora, usted está equivocada. El niño no es un nenuco, el niño no es un muñeco. Usted tiene la obligación de provocar que su hijo tenga una convivencia con su padre. El tema de los alimentos es otra cosa. Y señor, usted, si no le prestan al niño, vaya y denúnciela o vaya y demándela ante el juez, pero nunca deje de darle dinero al niño, porque es el dinero del niño. Entonces, no, es por eso que quiero aclarar cuándo se puede suspender o se puede cesar. Pero en cualquiera de estos casos, solo se puede puede cesar la obligación o puede suspenderse por declaración de un juez. No es la decisión de usted, es la decisión de un juez, para que lo entiendan. Ni la decisión de la señora ni la decisión del señor. Si usted decide por su cuenta no pagar la pensión, usted se va a ir a la cárcel y puede perder hasta la patria potestad de los niños. Eso entiéndalo. Bien, el artículo 320 del Código Civil, del Distrito Federal dice: se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos por cualquiera de las siguientes causas. Versión primera: cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Cuando de verdad no tienes medios para cumplirla, entonces se suspende y puedes solicitar la suspensión. Pero no puedes suspenderla por tu cuenta, no. Tienes que acreditar que te quedaste sin empleo, solicitar la cesación y que no has encontrado empleo. Pero se tiene que acreditar, el juez lo tiene que ordenar. Tú no lo puedes decidir unilateralmente. Tú no puedes decir que tú sabes y que tú decides y no pasa nada. Porque si tú no le avisas al juez, se establece la presunción de que lo hiciste a propósito para provocar el estado de insolvencia y no proporcionar alimentos, y usted puede ir a la cárcel. Bien, segundo, cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. Cuando los hijos cumplen 25 años, 30 años, bueno, estoy dando una edad, hay que revisar la edad, ¿ok? No estoy dando una edad, sino me refiero a cuando ya terminaron su carrera, cuando ya trabajan, pues ya no necesitan alimentos, ¿ok? En el caso de violencia familiar o injurias graves inferidas por el alimentista mayor de edad contra el que debe prestarlos. Por ejemplo,